Vale, vamos a proceder a la resolución del problema de matemáticas planteado en el que tenemos 4 vértices. Nos dan 3 vértices y nos piden un vértice D, del cual desconocemos sus coordenadas x, y. Yo aquí ya he dibujado un paralelogramo en el que, bueno, voy a quitar esto de momento que no nos hace falta para la explicación. Tenemos los diferentes vértices y el que me están pidiendo que se calcula, bueno, que va a estar más o menos por ahí en función de las coordenadas que he transcrito ya. Tened en cuenta lo siguiente, estoy buscando yo aquí, falta negro, vale, bueno, pues lo voy a hacer en negro. Tened en cuenta lo siguiente, para el cálculo de este vértice D, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo primero, siempre después de dibujar el diagrama, recordad que el X se dibuja en este eje de abscisas, ¿vale? En primera instancia, entonces, como queremos calcular este vértice, vamos a tener que ver cuáles son los vectores que tenemos aquí. Si entonces, partiendo de la base que estos dos lados tienen que ser iguales y estos dos también, vamos a decir que el lado AB, el vector AB, vamos a dibujar una flecha ahí de vector AB, desde aquí hasta aquí, tendrá que ser igual al vector DC, que en esta flecha lo dibujo aquí, ¿vale? Entonces, matemáticamente lo vamos a escribir como que AB tendrá que ser igual a DC. ¿Vale? ¿Y cómo hallamos cómo hacemos esto, transcribimos estos vértices como vectores? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es restar de aquí en reversa, es decir, el vector AB será, esto lo voy a poner aquí, el vector AB tendrá que ser igual a B menos A, y por tanto tendrá que ser igual a 3 menos 1, lo vamos a escribir todo primero y luego ya vamos a ir más rápido. Menos, y tenemos B desde aquí y, o sea, 1 menos menos 2. 1 menos menos 2. ¿Vale? Y esto, pues, básicamente nos va a dar un vector con unas coordenadas determinadas. Tenemos 3 menos menos 1, que es menos por menos es más, quedaría 4, por tanto pondremos 4, ¿vale? Y en este lado tenemos 1 menos menos 2, que tendrá que ser, espera, tendremos que poner B menos A, y pondremos esto separado por comas, perdón, no un menos. Y pondremos 1 menos menos 2, que es menos por menos es más, por tanto es 3, ¿vale? 4, 3. Las coordenadas, esta sería la de X, esta sería la de Y, tanto X e Y será igual a 4, 3, ¿vale? Tenemos las coordenadas del vector AB. Por otra parte, ya tenemos esta coordenada, vamos a hacer el DC, ¿vale? DC, que hemos dicho que tendrá que ser al revés, C menos D. C tenemos por una parte que es 5, menos ¿cuánto? Pues menos X, lo hemos dicho antes. Y ponemos una coma, D, C menos D, 7 menos Y. Estas serán las coordenadas de ese vector. ¿Y qué hemos dicho antes? Pues que tenían que ser iguales, por tanto, lo mismo, matemáticamente lo transcribimos. Tendremos que poner X con X e Y con Y. Entonces, vamos a poner que 4 tendrá que ser igual a 5 menos X y que 3 tendrá que ser igual a 7 menos Y. Se nos queda un sistema de 12 ecuaciones muy sencillito en el cual no hace falta hacer ningún método por sustitución o por reducción, ya que es tan elemental como que vamos a sacar la X desde aquí y vamos a sacar la Y desde aquí. Y vamos a decir que X para que esto salga 4 tendrá que ser 1 y que Y para que esto salga 3 tendrá que ser 4. ¿Vale? De 1, 4. Así de sencillo, ¿vale? Sacamos el vértice y continuamos por los lados, los cuales los vamos a definir como lado A, ya que son iguales, lado B y lado B, ¿vale? Primero, ¿cómo hacemos el cálculo de los lados? Bueno, vamos a poner aquí que esto ya hemos hecho, esto es el apartado A, que hemos visto el vértice D, y vamos a continuar con el apartado B para calcular los lados. ¿Cómo sacamos los lados? Lado A tendrá que ser igual a la raíz cuadrada de la suma de la diferencia de sus coordenadas. ¿Cómo se transcribe eso? Pues básicamente como lo siguiente, se pone x2 menos x1, y por otro lado y2
menos y 1, ¿vale? Y todo esto tiene que ser, esto es la diferencia, perdón, esto no es una coma, esto es básicamente la suma de sus diferencias, perdón. La suma de sus diferencias. Entonces, sabiendo esta fórmula, podremos sacar el lado A. Entonces lo vamos a transcribir, vamos a decir que la raíz cuadrada de A, ¿cuáles vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar los vértices A y B, vértices A y B, que los pongo en mayúsculas. Por tanto, x2 de B, 3, y x2 de A, 1, 3, menos 1, cuidado con los signos, esto es lo más difícil siempre, más y 2, que tenemos en el B, 1 menos 2, pues 1 menos 2, lo transcribimos, ¿vale? Perdón, me ha faltado aquí, esto es al cuadrado, es el cuadrado de es la suma de los cuadrados de las diferencias, y todo esto en raíz cuadrada. Es que estas son cosas que hay que aprender, lamentablemente, pero bueno. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues vamos a acabar resolviéndolo. 3 menos 1 es 4, 4 al cuadrado es 16, más 1 menos 2 es positivo, queda 3, y 3 por 3 es 9. Por lo tanto, esto es igual a 16 más 9, 25, raíz cuadrada de 25 es igual a 5. ¿Vale? Este es el valor de la A. ¿Cómo hacemos el B? Pues lo mismo, vamos a aplicar el mismo procedimiento, pero con el lado B y C, ¿vale? Vamos a poner aquí B y C. B. Vamos a ver si esto está grabando, a ver si estoy hablando y no se está escuchando nada. Bueno, sí, espero que sí. Vale, B. Vamos a ver si tenemos aquí la raíz cuadrada de lo mismo. Ya no vamos a poner ninguno de los factores, ya lo sabemos que es de B y de C. Por tanto, 5 menos 3 es 2. Va a ser 2 al cuadrado. Vamos a ponerlo directamente todo. 2 al cuadrado. Para poder ir más rápido porque hay muchas otras cosas que hacer. 2 al cuadrado que va a ser 4. Vale. Y por otra parte vamos a sumarle ya directamente el otro factor que hemos visto de C, pues será 7 menos 1 que es 6. ¿Vale? Y 6 por 6 es 36. Tanto lo escribimos directamente. 36 más 4 es 40, raíz de 40. ¿Todo esto en qué unidades está? Claro, ¿qué distancia es? Si no sabemos en qué sistema estamos trabajando, si en el sistema internacional o qué, pues lo vamos a definir simplemente por unidades. ¿Vale? Unidades. Y lo mismo aquí, bueno, lo voy a poner con una U. ¿Vale? Entonces, un valor un poco impreciso, esto lo ves en un examen y dices, puf, tengo que estar jodido, seguro que esto no es tal. Puede ser perfectamente, daros cuenta que los paralelogramos pueden tener valores muy raros, este en particular está muy achatado, por tanto voy a deducir que el ángulo este va a ser menor a 90 grados y este va a ser mayor a 90, precisamente por la forma que tiene, y por tanto es lógico que tenga que dar unos números un poco extraños, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos los lados, ya tenemos el vértice, vamos a calcular también ahora el punto medio, ¿vale? El punto medio ya lo había dibujado aquí con la simetría de estas rayas entrecortadas y lo ponemos ahí. ¿Por qué? Porque es bastante sencillito y lo vamos a definir aquí como, vamos a poner punto medio, o sea, el C, perdón, que es punto medio. ¿Cómo lo calculamos? Pues el punto medio, si os fijáis, va a ser lo que tenemos aquí como vértice A más el vector AC. ¿Os fijáis? ¿Pero cuánto? ¿Entero? No, porque es desde aquí hasta aquí. Por tanto, tendremos que decir que es la mitad de ese vector. Tenemos que decir que entonces m será igual a, tenemos aquí el valor de ese vértice, más un medio de el vector AC, que aún no lo hemos calculado, pero que lo podemos calcular inmediatamente aquí al lado. Y vamos a decir el vector AC tendrá que ser igual, mismo procedimiento de antes, restamos, que sería C menos A, por tanto 5 menos 1, que es 6, y el otro valor será 7 menos 2, que es 9, 6, 9. ¿Vale? Y estos son los valores del vector AC. Entonces, el valor del punto M va a ser igual al vértice A, que es menos 1, menos 2, más un medio de 6, 9, y procedemos a definirlo. Entonces, ¿qué será igual a esto? Pues que el valor en las coordenadas X será igual a menos 1 más 6 medios, que es 3, más 3, y en las coordenadas Y será igual a menos 2
más 9 medios. Menos 2 más 9 medios. Para lo cual tendríamos un valor de x en el que menos 1 más 3 es 2. Y por esta parte, menos 4 más 9. Aquí recordar que tenemos que hacer mínimo común múltiplo, multiplicar básicamente este 2 por este 2, menos 4 más 9 serán 5 y se nos quedaría como 5 medios. ¿Vale? Y este es el valor del punto medio. ¿Cómo puedes comprobar si estás haciendo un buen trabajo hasta ahora? Pues básicamente tendrás que fijarte que el punto medio, según lo hayas dibujado respecto a estos vértices y bien cuadrado, o sea, bien con una regla y tal, pues tendrás que fijarte que los valores de este punto M sean aproximadamente esos. Fijaros, tiene 2 de x, 1, 2, y tiene 5 medios, que es 2 y pico, pues 1, 2 y medio más o menos. Si os fijáis, casi exacto en mi dibujo, ¿vale? Así que por tanto, significa que vamos bien. Vale, pues ya tenemos el punto medio, vamos a calcular los ángulos. ¿Cómo calculamos los ángulos? Pues vamos a borrar todo esto, ya que tenemos tiempo. Vamos, me gustaría empezar todo directamente, vamos a borrar el... Sí, vamos a borrar no, el punto medio no lo quería borrar. Vamos a fijar en el siguiente triángulo, nos vamos a fijar en este triángulo. ¿Por qué me fijo en ese triángulo? Pues porque aparentemente parece un triángulo rectángulo, ¿vale? No lo es, cuidado con esto porque puede inducir a muchos errores el pensar que cualquier paralelogramo tiene triángulos rectángulos. Ángulos. Y tenemos, vamos a hacer el dibujo mejor, que a lo mejor se está quedando un poco aturrullado ahí. Vale, bueno, no hemos salido muy allá, pero se supone que esto tendría que ser proporcional. Directamente lo que queremos calcular es ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D, ¿vale? Lo vamos a hacer por el teorema del coseno, ¿vale? Si recordáis bien el teorema del coseno, va a tener en cuenta los lados, que los lados están aquí, lo vamos a pintar también de color verde, A, pero con minúsculas, A, B y B. El teorema del coseno decía lo siguiente, que a cuadrado, uno de los lados, será igual al cuadrado del otro más el cuadrado del otro, menos el doble del producto entre ellos, por el coseno del ángulo que esté en este lado, es decir, el que nosotros estemos ahora mismo utilizando, que es este ángulo A, ¿vale? Nos estamos refiriendo a este lado, coseno de A. Por tanto, a cuadrado, hemos dicho que uno de los lados es 5 al cuadrado, vamos a hacerlo ahora en azul, 5 al cuadrado, que es 25, igual a b cuadrado, que es raíz de 40 al cuadrado, que por tanto será 40, más c al cuadrado, que será, en este caso, si nos fijamos bien, estamos teniendo en cuenta que esto, ¿dónde se aplica? Claro, se aplica en un triángulo que nosotros no hemos delimitado, y es que nos ha faltado esto, ¿vale? Que es precisamente justo este lado, casi que se ve mejor en este triángulo que es el original, pero bueno, estoy cogiendo este triángulo para basarme en el teorema del coseno, ¿vale? Esto vamos a poner aquí, sí, bueno, directamente este es el dibujo, ¿vale? Que creo que se ha salido bastante mejor ahí, pero bueno, básicamente tenemos este lado, y nos falta este, que es el del vector dB, nos falta ese lado. No conocemos exactamente cuánto vale ese lado, ¿o sí? Bueno, pues en realidad sí que le podemos conocer. ¿Cómo le podemos conocer? Vamos a calcular la distancia, vamos a llamarle distancia entre D y B, que sería igual a lo que nosotros hemos denominado como C. Distancia de B la vamos a calcular con el procedimiento de antes. Vamos a restar B menos D con sus proporciones al cuadrado, ¿vale? Sumándolos, y estos son restando, ¿vale? Pues recordar x2 menos x1. x2, que será 3 menos 1, será 2. 2 al cuadrado. Y luego, por otra parte, y2 menos y1. ¿Vale? Y2, hemos dicho que partiendo de este será 1 menos 4, que es menos 3. ¿Vale?
Menos 4 es menos 3. Y ya con esto diremos que esto es 4, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. 9 más 4 es 13, por lo tanto se queda raíz de 13 unidades. Esto es lo que me mediría este lado de aquí, que lo vamos a hacer en negro para que se quede identificado, distancia de B, va a ser este lado. ¿Vale? Una vez ya teniendo esto, vamos a poner el valor este que ya lo hemos calculado para ponerlo aquí y diremos que raíz de 13 al cuadrado es 13 menos 2 por 40 por 13 por el coseno de A. 2bc b por c, porque son estos dos, menos 2bc por coseno de A. Y aquí yo lo he puesto bien, es decir, he puesto bc, pero no he puesto bc tal y como son en realidad, porque b es raíz de 40 y c es el valor que hemos hallado que es raíz de 13, no 13. Menos 28 por aquí igual a menos 2 por raíz de 520 por coseno de alfa. Y ahora ya sí que podemos decir que coseno de alfa será igual a menos 28 entre menos 2 raíz de 520, para lo cual ya podríamos empezar a hacer el cálculo. Aunque bueno, si esto lo hacemos aquí a mano, podemos decir que esto es 14 para que se me vaya este factor. Y el 520, si lo multiplicamos por 520, pues se nos podría quedar aquí 520, ¿vale? Y el 14 entre 520 a lo mejor hasta podría racionalizarlo un poco más, pues 2 por 7, 14, 7 raíz de 520, y esto entre 2 será 260. Esto será 260, se me quedaría aquí. Así. Y creo que ya no habría otra manera de sacar esa raíz de abajo, porque bueno, recordad, siempre tenemos que multiplicar por raíz de abajo, tal. Pero bueno, recomiendo que esto se haga con la calculadora, si no eres muy ávido en matemáticas. Entonces, directamente vamos a comprobar que me dé el valor. Vamos a hacer arcoseno de 0,614 y ya sí que me sale un ángulo decente, que es el de 52,12. Si os fijáis, alfa va a ser igual el ángulo de 52,12 grados. ¿Vale? Pues este es el resultado que me ha dado y esto sí que tiene más sentido en este dibujo. ¿Vale? Si os fijáis aquí, me daba ese valor. ¿Cuánto va a valer B? Pues como hemos dicho, B tendrá que ser igual, o sea, B más A tendrá que ser igual a 180 grados, porque hemos dicho que los ángulos consecutivos son suplementarios. Entonces, básicamente sabemos este valor de 52,12 para A, y B será igual a 180 menos 52,12. 127,88. Y este será el valor del ángulo B. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos ángulos van a ser iguales que los opuestos, es decir, el ángulo D va a ser igual que B. Este va a ser igual que D por ser opuesto, por las propiedades de los paralelogramos, y en el caso del ángulo A va a ser igual que el de C, precisamente por ser opuestos, ¿vale? Y ya tendríamos el resultado de los valores de los ángulos, que lo vamos a poner aquí. 52,12, C, el B 127,88, C 52,12 y D de 127,88. ¿Cómo sabréis que lo tenéis bien o no? Hacéis la suma y os tiene que dar 360 grados, ¿vale? Que es lo que suma lo que hay dentro, el sumatorio total en un paralelogramo, en cualquier tipo de cuadrilátero más bien. Hemos dicho que íbamos a calcular la altura, ¿vale? La altura la vamos a dibujar aquí y ahora os lo explicaré por qué. Porque nos piden en el apartado calcular la altura, si no me equivoco, sobre el lado AB. Efectivamente, sobre el lado AB, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí tengo el problema, dice la altura sobre el lado AB. Este es el lado AB y su altura será perpendicular a ella. Por tanto, por eso la he dibujado de esta manera. Aquí tendríamos el ángulo de 90 grados y esto lo vamos a indicar como H. ¿Vale? A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es directamente, como ya tenemos dibujado la altura aquí, vamos a intentar dibujar un triángulo de tal manera
que podamos calcular esto, ¿vale? Mediante Pitágoras. ¿Por qué por Pitágoras? Pues porque precisamente he sacado ya ese ángulo de 90 grados, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Pero cuál cogemos? ¿Este o este que vamos a formar aquí? Pues fijaros, si nosotros cogemos este, tened mucho cuidado porque esto te puede hacer perder el tiempo en el examen y básicamente no te va a hacer solucionar nada porque tenemos este lado, ¿vale? Tenemos este lado, pero nosotros queremos calcular este y este en realidad está en otro triángulo rectángulo con más, que tendremos más datos, que será en este que está aquí, que esto lo vamos a hacer directamente así, lo voy a dibujar aquí como si fuera así, el triángulo rectángulo que vamos a dibujar, que sería este, ¿vale? Y lo vamos a hacer aquí en pequeñito. Entonces, vamos a buscar, ahora estamos en el apartado D, en el que vamos a calcular h, la altura. Entonces, dibujamos el triángulo, para que lo veáis un poco más aquí, un poco más claro. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aquí abajo, si os fijáis, tenemos ese mismo lado en realidad. Tenemos el mismo lado A, que lo hemos dibujado aquí, que se me ha borrado un poco, pero este coincide con este lado y será el lado A. ¿Os fijáis? Aquí tendríamos AB, como bien lo he dibujado aquí, esto sería A, B, ¿vale? Y aquí tendríamos AD. Y en realidad lo que nos están pidiendo es este lado. ¿Y dónde tenemos el ángulo de 90 grados? Pues fijaros, lo vamos a tener, en vez de hacer uso de este, le tendremos aquí. Y ahora, aplicando teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, diremos que vamos a aplicar, por ejemplo, a ver, tenemos aquí el ángulo, este ángulo alfa que no sabemos cuánto vale y este ángulo beta que tampoco sabemos cuánto vale, ¿vale? Pero sí sabemos lo que vale este ángulo, sabemos lo que vale el ángulo completo, que hemos dicho antes que el ángulo completo que lo he... no lo hemos calculado, pues tendríamos, claro, aquí tendríamos este valor del ángulo que no hemos calculado antes, ¿vale? ¿Problema que tenemos? Bueno, problema en realidad no tenemos ninguno, porque aquí tenemos que este lado es el B. No nos hace falta realmente ese ángulo, es decir, nosotros vamos a poder calcular el seno de ese ángulo diciendo que será cateto opuesto partido hipotenusa, que será A partido por B, y podremos sacar el valor de este ángulo. ¿Vale? Y sabiendo que todo esto mide 90, podremos incluso sacar este sin tener que hacer otro cálculo, que ahora lo vamos a hacer, lo vais a entender por qué. Entonces, vamos a decir que el seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es A, partido hipotenusa, que es B. ¿Vale? Entonces el seno de alfa va a ser igual a A, lado, que es 5, partido raíz 40. Si racionalizamos, multiplicamos ambas partes por... Racionalizamos aquí abajo y multiplicamos ambos por raíz de 40 y se nos quedaría 5 raíz de 40, ¿vale? Básicamente lo que haríamos aquí sería intentar poder sacar este valor de aquí, diremos, bueno, 5 raíz de 40 y esto será raíz de 1600, ¿vale? Entonces, tal vez ahí sí que podemos hacer el cálculo de esa raíz. Tenemos el móvil aquí. Diremos la raíz de 1600 y por tanto nos sale 5 raíz de 40 y 1600, sale 5 raíz de 40 y 1600, por lo cual podemos deducir que esto será 5 raíz de 40 y la raíz de 1600 es 40 por 40. Entonces se nos queda 40. Y esto incluso podríamos reducirlo un poco más, se quedaría raíz de 40 partido entre esto por 5, sería a 5 por 8. Y así se nos quedaría, ¿vale? Ese sería el resultado del seno de alfa.
Entonces, vamos a intentar sacar el ángulo directamente diciendo que si el seno de alfa vale eso, que vamos a calcular cuánto es, raíz de 40 entre 8 será 0,79, seno de alfa es igual a 0,79 y por tanto el ángulo alfa, recordar, vamos a utilizar el arco seno, que es el que pone seno menos 1. Vamos a ver el arco seno de 0,79 y me sale un ángulo de 52,18 grados, ¿vale? Esto sería el ángulo alfa, que le he calculado sin quererlo, aplicando aquí teorema de Pitágoras, sin quererlo, ahora lo explico por qué, y ahora incluso podríamos hasta hallar lo que falte hasta ese otro ángulo, ¿vale? Que como hemos dicho, esto tendría que medir todo 90 grados, y por tanto, ya así podríamos sacar, bueno, en realidad no nos hace falta, porque el valor de 52 y pico, es este valor que también coincidirá con el ángulo que tenemos aquí, 52,18. ¿Vale? Teniendo este ángulo, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Pues podemos aplicar nuevamente el teorema del coseno para aplicar cateto contiguo partido hipotenusa. Y diremos, coseno de 52,18 es igual al cateto contiguo, que sería la altura, partido la hipotenusa, que es b. Y b hemos dicho que lo vamos a poner ya como dato directamente para no tardar tanto. Diremos que b, habíamos dicho que era raíz de 40. Y por tanto, vamos a sacar h, la altura, haciendo directamente el coseno 0,61, vamos a multiplicar, h será 0,61 por raíz de 40, y la raíz de 40 es 6,32 por 0,61, y nos da una altura de 3,85, ¿vale? 3,86 casi, 3,86 unidades, ¿vale? Esa sería la altura que ya tenemos aquí dibujada, y mediría unos 3 centímetros, unos 3,76 unidades, no sabemos realmente si estamos en el sistema internacional. Por tanto, una vez hecho esto, ya tenemos la altura. ¿Cómo procedemos al cálculo de los ángulos? Fijaros el ángulo que nos ha salido aquí, ¿vale? Vamos a borrar esta parte de la altura, la vamos a escribir como que ya lo tenemos aquí arriba, como todos los demás datos. Altura es igual a 3,86 unidades. Y ahora ya directamente, pues vamos a borrar todo esto. ¿Esto está grabando? Sí, vale. Y vamos a proceder al entendimiento del cálculo de los ángulos. Vale, fijaros, ¿qué propiedad tenemos que conocer aquí de los paralelogramos para saber el cálculo de ángulos? Pues que en este paralelogramo que tenemos aquí, los ángulos consecutivos, es decir, el ángulo A que está aquí, el ángulo B que está aquí, tienen que sumar 180, lo que se denomina en matemáticas ángulos suplementarios, ¿vale? O el ángulo B más C también tendrá que ser 180, o el D más C, o el D más A, es decir, tienen que ser ángulos consecutivos. Este y este no tienen por qué, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de todos estos ángulos? Que ahora vamos a hacerlo aquí, vamos a poner que este es el apartado. Vamos a hacer el cálculo del siguiente apartado en el que nos dicen que hallemos un vector que le denominamos un vector nos dice que hallemos la altura sobre el lado AB, que ya la hemos calculado, nos dice que calculemos el área. El área de cualquier paralelogramo es base por la altura, ya la tenemos, por tanto, área es igual a base por la altura. Ya tenemos los dos valores, por tanto, la base, hemos dicho que era A, por tanto es 5, por la altura, que también la hemos calculado antes, que es 3,86. ¿Vale? Y esto nos dará
un valor de 19,3 unidades. Perfecto, ya lo tenemos. Súper sencillito ya una vez tenemos la altura. ¿Qué más? Vamos a hacer también el vector con misma dirección y sentido que AB. Vector con igual dirección y sentido. Que AB y con módulo 9. Vale. ¿Qué entendemos por esto? Pues básicamente entendemos la definición nos están diciendo que tiene la misma dirección y sentido. Es decir, el sentido, o sea, la dirección en un vector lo vamos a definir así. Si nosotros tenemos un vector que va hacia allí y otro que va hacia allí, básicamente ambos tienen la misma dirección, pero tienen diferente sentido. Este va hacia acá y este va hacia acá, ¿vale? El módulo 9 es básicamente el valor escalar de ese vector. Por tanto, nosotros sabiendo que vamos a definir un vector, básicamente U, le vamos a llamar U, va a ser igual siempre a 1K por V, ¿vale? De este vector que nosotros queremos calcular, que le hemos llamado U, ¿vale? Este es el que nosotros queremos hallar, y para nosotros este V va a ser el mismo que la B, pues vamos a decir que su módulo vale 9. O sea, su módulo, ¿vale? Siempre la definición de módulo de un vector, la vamos a poner entre paréntesis, es valor 9. ¿Y qué consiste el módulo de un vector? Pues tenemos que recordar que el módulo es siempre la raíz cuadrada del cuadrado de su sumatorio, ¿vale? Entonces, aquí, ¿que cuánto vale el valor de esto? Pues hemos dicho que es k por v, k multiplicará al vector AB, que el vector AB le habíamos calculado antes, le tenemos aquí, que es el 4, 3, 4, 3. Por tanto, el vector U tendrá unas coordenadas 4K y 3K. Estas serán las coordenadas del vector U, ¿vale? Y hemos dicho que su valor unitario, su módulo, va a ser 9, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner que U, o 9 directamente podemos poner. Y ahora vamos a poner la definición básica. 9 tendrá que ser igual a la suma de sus cuadrados, básicamente, ¿vale? Es 4K, vamos a tener cuidado con esto, 4K al cuadrado más 3K al cuadrado. Y esto nos dará un valor. Vamos a seguirlo abajo porque tenemos dos cocientes. Vamos a poner aquí 9 es igual a raíz de 16K cuadrado más 9K cuadrado. ¿Cuánto será esto? Pues 9 será igual a raíz de 25K cuadrado. Y podemos quitarnos la raíz de en medio muy fácilmente. De hecho, vamos a quitárnosla, pero ya tenemos 9, raíz de 25 es 5, raíz de K cuadrado es K. Por tanto, K tendrá un valor de 9 quintos. Muy sencillito. Entonces, en esencia, lo único que, si os fijáis, esto es el valor que hemos obtenido para que cualquier vector, o sea, esto será un vector X que tiene un módulo de 9, y que tendrá la misma dirección y sentido que AB. O sea, nosotros ahora para calcular teniendo este valor, nos vamos a ir directamente aquí arriba y ya podemos decir que U, el vector U, que es el que estamos calculando, va a ser igual a 4 por 9 quintos y 3 por 9 quintos. Que esto será igual al vector 36 quintos, 27 quintos. Y ya está. Esta es la resolución del apartado de la misma dirección y sentido que un vector. Calculemos un vector perpendicular a BC. Vector perpendicular a BC. Vale. Vector BC, ¿le tenemos calculado? No, pero bueno, no pasa nada. Vamos a calcular el vector BC rápidamente porque nos están pidiendo el perpendicular a este, ¿vale? Recordar, esto será C menos B,
en coordenadas, restando coordenada por coordenada, por tanto vamos a restar 5 menos 3, 2 y 7 menos 1, 6. Ya está, este es el vector BC. Queremos uno perpendicular a ese. ¿Cuál es la condición? Pues que su producto escalar BC por el, vamos a llamarle directamente el vector U, no, vamos a llamar el vector Z, tendrá que ser igual a 0, ¿vale? Porque estos son vectores que son perpendiculares. Su producto va a ser nulo, ¿vale? Su producto escalar. Por tanto, como estamos hablando de productos escalares, nosotros lo que tenemos que hacer es los módulos de cada una de estas partes. Entonces, directamente, ¿qué propiedades tendrá este vector Z? Pues este vector Z, perpendicular, tendrá unas coordenadas x, y, como siempre. Vale, pues BC tendrá, vamos a hacer la multiplicación, 2x, 2 por x y 6 por y, se quedaría 6y, ¿vale? Y esto tendría que ser igual a 0. Vale, y la última parte que me ha faltado, que como podéis ver ya es de noche, ha sido en esencia la del producto escalar, básicamente, que no acabé de explicar. Así que simplemente ya con los datos una vez puestos aquí, para que se entienda bien, vector BC 2, 6, vector Z, que es el que estamos buscando, con coordenadas x, y vamos a hacer el producto escalar. Recordad que el producto escalar es hacer la multiplicación de sus coordenadas y luego sumarlas, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a 0, o sea que 2 por x más 6 por y. Lo cual, aquí es donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuidado, eso que está ahí está mal puesto, ¿vale? Fijaros lo que tendríamos que hacer. Simplemente vale, vamos a fijarnos bien en qué es lo que tenemos aquí. Pues en esencia tenemos solamente una ecuación con dos incógnitas. Tendremos que darle un valor a una de las incógnitas, por ejemplo, ahí le vamos a dar el valor de lambda, ¿vale? Para poder tener, aunque sea un sistema de dos ecuaciones, esto teniendo en cuenta que es un número, ¿vale? Por ello, nosotros, al poder despejar la x, en este caso sabiendo que y es igual a lambda, diremos que x, vamos a ir a la primera, vamos a ponerlo aquí, que 2x será igual a, lo paso para allá, menos 6 por y, que es lambda, menos 6 lambda, y por tanto x será igual a menos 6 entre 2, que será menos 3 lambda. Y en el caso de y, ya sabemos que y simplemente vale lambda. Entonces tenemos estos dos valores. Y esto ya, con esto ya podemos saber que las coordenadas x e y del vector z van a ser menos 3 de cualquier vector perpendicular, menos 3 por lambda, menos 3 lambda, y la coordenada y que será igual a lambda. O sea que nosotros podemos darle cualquier valor numérico a esto, de tal manera que podamos encontrar millones de vectores perpendiculares al BC, ¿vale? Así que bueno, con esto y un bizcocho no vamos. Así que bueno, pues ya lo tenemos hecho. No sé si me falta algo, pero creo que ya he hecho los cálculos de todo. Espero que os haya servido y que lo aprovechéis y aprobéis. Cuidado, oye, ten cuidado ahí con los problemas, ten cuidado porque a veces es muy complicado, colega, porque estas cosas no se entienden sino a la primera. Tenéis que ser inteligente, demostrar que a veces podéis ir a demostrarlo con la mente, pero digo lentamente, oye, parece que esto no puede ni conmigo ni con mi mente. Eso es verdad, me cabe, pero no pasa nada, yo lo improviso, lo limpio, lo digo, sin importar lo que importe la casualidad.